Nuestro texto viene de Salmo 51, Psalm 51, versículos 1 a 3. Psalm 51, verses 1 to 3. El título del Salmo también es inspirado por Dios, dado por el Espíritu Santo, preservado en las Escrituras, y es un parte de la palabra de Dios, aunque no tiene número de versículo y viene antes de versículo 1 en la Biblia hebreo. El título es versículo 1, pero mi punto es parte de la palabra de Dios. Voy a leerlo también. Salmo 51. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí termina la lectura de la palabra de Dios. La doctrina de arrepentimiento debe ser predicado. Es lo que dicen las Escrituras. Jesús, resucitado de los muertos, dijo a sus apóstoles que arrepentimiento y perdón de pecados deben ser predicados en todas las naciones. También nuestra confesión de fe dice el mismo. Y tocando la doctrina de arrepentimiento, hay básicamente dos errores. Un error es decir que perdón es basado en una vida reformada y cambiada. Muchos piensan eso. Si cambio mi vida con arrepentimiento, si echo las cosas malas de mi vida, voy a conseguir un perdón de Dios, porque he hecho cambios. Y eso es otra doctrina del Evangelio de gracia, y es un error grave. Hay otro error también. Este error dice, alguien puede esperar un perdón sin arrepentimiento. Este error dice, es posible alcanzar el cielo sin arrepentimiento. Y con ese error es necesario ver que sin arrepentimiento nadie va a venir a los cielos. Arrepiéntete o perecerás. El perdón de los pecados no es basado en su arrepentimiento, pero sin arrepentimiento nadie va a entrar en la presencia de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es una gracia, es lo que dice el catecismo, una gracia. Algo que el Señor da al hombre, que el Señor obra en el corazón de un hombre, es una gracia de Dios que causa que un pecador vuelve de sus pecados y vuelve a Dios mismo. Y por ese asunto vamos a considerar Salmo 51 hoy y primeramente Dios en semanas siguientes. Hoy empezamos con Salmo 51, el título
y los primeros 3 versículos. Y aquí vemos 4 cosas sobre el arrepentimiento verdadero. La primera cosa es que el arrepentimiento verdadero es aceptable a Dios. Es aceptable a Dios. Y aquí tenemos buenas noticias. Porque en el pacto de obras hecho con Adán en el jardín, no hubo una posibilidad de volverse a Dios después del pecado. ¿Qué dijo el Señor a Adán? No comerás del fruto de este árbol. Si lo comerás, vas a morir ciertamente. No dije, vas a morir ciertamente, pero si te arrepientes, vas a vivir. No dijo eso. Era solamente una amonestación de muerte después de pecado, sin una puerta abierta para volverse a Dios. Pero el arrepentimiento es la puerta que el Señor ha abierto en el Evangelio, en el pacto de gracia, publicado en el Evangelio predicado. Y aquí, en este salmo, vimos que el arrepentimiento sí es aceptable a Dios. Satanás pone la duda y el error en el mente que Dios nunca va a recibirte. Y Satanás sabe muy bien el pacto de las obras, y el pacto de las obras tenemos el remanente de eso en nuestros corazones, y el Satanás siempre está diciendo, Dios nunca va a recibirte si vuelvas a Él. Pero, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que tenemos un salmo. En el título dice, al músico principal, salmo de David. Un salmo es algo por siendo cantado al Señor. El salmo, un salmo, es la música que el Señor quiere. Muchas personas tienen música que quieren. Otro tipo de música, pero la música que el Señor quiere es los salmos, y quiere salmos de arrepentimiento. Son un sonido en los oídos del Señor que le da gusto cuando un pecador se arrepiente. Es un salmo. Y es un salmo también público. Un salmo público. Porque dice aquí en el título, al músico principal. Y David, sí, escribió muchos de los salmos. Y David también organizó las levitas para cantar los salmos al Señor, como por ejemplo Asaf. Y David no era levita, pero dio sus salmos al músico principal para ser usados en el templo. Y con eso entendemos que este Salmo 51 no era solamente un salmo privado de David, pero era un salmo público para el uso de todos. Y en la casa del Señor, en su adoración, en el culto, el Señor ha puesto su casa como una casa
para pecadores que se arrepienten y vuelven a Dios. Y ese tipo de música es muy agradable al Señor. Todos pueden usar Salmo 51. No era solamente para un uso de David, pero es para tu uso. Este día, el pecador más grande del mundo puede usar este salmo, las palabras y el espíritu de este salmo, porque está publicado en la Biblia y la Biblia debe ser predicada en todas las naciones. Un salmo público y también un salmo de David. Él era el autor y sabemos mucho de la historia de David. Hemos leído de la historia de su pecado, pero no dice salmo de Acab. Acab, por ejemplo, Primero de Reyes 21, Acab recibió malas noticias sobre un castigo del Señor por su pecado contra Nabot. Primero de Reyes 21, versículo 27. Y aconteció que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne y ayunó y durmió con el saco y anduvo humillado. Todo eso, pero Acab no era converso. Tenía una tristeza para su pecado, pero no se arrepintió. Lo mismo con Judas. La semana pasada consideramos algo de Judas y puedes leer en tu tiempo en Mateo 27 sobre Judas. Dio cuenta que había entregado sangre inocente y dicen las escrituras que Judas se arrepintió y tomó el dinero y lo tiró en el templo delante de los sacerdotes. Dice que se arrepintió. ¿Qué significa? Sí, él se dio cuenta que había pecado contra el Señor, tenía vergüenza, tenía tristeza, pero no tenía el arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero es un don de Dios. Y aquí no tenemos salmo de Acab, no tenemos salmo de Judas, tenemos salmo de David. Y el nombre David quiere decir en hebreo amor, el amado de Dios. David era amado por Dios. Dios en su amor y en su gracia dio a David algo que no dio a Acab o a Judas, que era el arrepentimiento verdadero. Gracias al Señor, porque un hombre carnal puede sentir vergüenza, tristeza sobre su pecado, pero sin arrepentimiento. Gracias a Dios que hay arrepentimiento verdadero dado por Dios a sus amados. Y este arrepentimiento es aceptable a Dios. Como dice este mismo salmo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El arrepentimiento verdadero es aceptable a Dios. Segunda cosa, el arrepentimiento verdadero es
resultado de Dios buscando a un pecador. True repentance is a result of God seeking a sinner. En el título dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Considera la condición de David. David había se extravió del Señor, se descarrió de las sendas del Señor. Después de mucha cercanía con Dios, en el desierto, David cantaba al Señor y anhelaba su presencia, tenía sed de Dios. Después de mucha cercanía con Dios, por falta de velar y orar, este amado de Dios cometió un pecado muy grave. Cometió pecado sin necesidad, porque como en la parábola de Natán, era como el rico que tenía muchas ovejas. David sí tenía esposa, tenía tristemente muchas mujeres. No hubo necesidad de cometer adulterio. Nunca hay, pero especialmente en el caso de David, no hubo necesidad. Y David, por su pecado, trajo vergüenza y mancha sobre su reputación. Hoy mismo, en la memoria de lo que hizo David, sigue en la memoria de su nombre. Estaba en miseria David por meses, porque después que Betsabé dio a luz al hijo, después de eso vino Natán el profeta a David por 9 meses o más. David estaba en ese estado de dureza contra Dios y describe cómo estaba con él en Salmo 32, versículos 4 y 5, porque cuando habla de su pecado que no había confesado, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, pero antes de confesar su pecado estaba seco como en el verano. Sus esfuerzos se fueron de él. El pecado de David causó daño a la gloria de Dios. Era el pecado de un hombre con posición importante, el rey de Israel. Todo eso era la condición de David. Y de hecho, en Hebreos, en el título, en el hebreo, tenemos la palabra para ir 2 veces. David fue a Betsabé y Natán fue a David. David se fue de Dios y de su presencia y se fue a vergüenza y miseria. Pero el Señor persiguió este pecador, David. Cuando David fue a Betsabé, Natán, trayendo la palabra de Dios, fue a David. ¿Qué buscaba David? Los deleites temporales del pecado. Pero ¿qué buscó el Señor? El Señor buscó el pecador.
Considera la búsqueda de Dios, la iniciativa de Dios buscando a David, igual como en el jardín con Adán. Adán pecó contra el Señor, pero era el Señor, Jehová, que llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Dios fue en busca de David. Fue en busca de David con paciencia. 9 meses o más. David no pudo orar con todo su corazón. Tenía un corazón endurecido y sin confesión. David añadió a sus provocaciones contra el Señor, pero Dios seguía persiguiendo a David, el pecador. Era por amor de Dios que perseguía a David, como en Lucas 15 tenemos la parábola del pastor. El pastor tenía 100 ovejas, 99 personas justas, pero una oveja esparcida. Y el pastor buscaba la oveja esparcida hasta que lo halló. Y cuando la halló, la puso en sus hombros, dice, gozando. Y fue a sus vecinos diciendo, he encontrado mi oveja esparcida. Con gozo. El pastor no dijo, he trabajado mucho por esa oveja sin valor. Dice que tenía gozo cuando encontró a su oveja esparcida. Y así es como el Señor tiene deleite de buscar a pecadores esparcidos, extraviados. Y las Escrituras dicen que en la presencia de los ángeles de Dios hay más gozo por recubriendo un pecador perdido que hay en 99 personas justas en sus ojos. Es por amor que el Señor busca a los pecadores. Y es tu caso hoy, quizás. ¿Eso es tu caso? Que tienes un corazón endurecido contra el Señor, con vergüenza, miseria, por pecado. Tú has traído esta vergüenza, esta miseria, esta culpa a tu conciencia, corazón y vida. Has traído una mancha en tu nombre y no empiezas a buscar al Señor. No puedes, porque sientes vergüenza de entrar en la presencia del Señor. Pero gracias a Dios que hay un Dios que busca a los pecadores perdidos. ¿Y cómo hace el Señor esta busca? Cuando busca a los pecadores, usa su palabra. Porque dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. La palabra es el medio que Dios usa para buscar los pecadores. La palabra de Dios. Y sí, la palabra viene en el contexto de la providencia de Dios. Y sí, Dios usa su
su providencia para parar un pecador en sus sendas. Sí, Dios usa su providencia para llamar a la atención de un pecador, pero siempre el Señor usa su palabra para traer un pecador a arrepentimiento. Y por eso no debemos esperar va a ser un señal en las nubes para avisarme que hay que arrepentirme. No debemos buscar milagros, debemos oír la palabra de Dios. Es la palabra que el Señor usa en su gracia, paciencia, misericordia para llamar a los pecadores. Y en la plenitud de los tiempos vino la palabra personal de Dios, que es Jesús. El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios vino en nuestro mundo. El Hijo de los hombres vino para buscar y salvar a los perdidos. ¿Por qué el Señor usa su palabra en particular? Es por razón de quién es Dios. Dios es Padre, Verbo, Espíritu Santo. Porque Dios es trino, Dios usa su palabra para salvar a los pecadores. Vemos el mismo en Génesis capítulo 3. Adán pecó contra el Señor, pero oyó, dice, la voz de Jehová caminando en el jardín. Dime, ¿una voz camina en un jardín? Es una sombra que hay una persona que es la palabra, el verbo, la voz de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Jesús es la palabra de Dios. En el jardín vino la palabra. En la plenitud de los tiempos vino la palabra personalmente. El Verbo se hizo carne. Y hoy mismo viene la palabra de Dios. La palabra predicada es el medio que el Señor usa. Y qué maravilla que todavía el Señor 3 veces santo está llamando a los pecadores. Vuélvate a mí. Y dice, ¿por qué morirás? Vuélvate y vive. El mensaje del profeta Oseas. Vuélvate, oh Israel, a Jehová, tu Dios. Es lo que el Señor quiere. Ven a mí, pecador. ¡Qué maravilla! Hoy mismo el Señor te está llamando por tu palabra. Ven a mí. Bueno, el arrepentimiento verdadero es aceptable a Dios, es resultado de Dios buscando a un pecador. En el tercer lugar, el arrepentimiento viene de un sentido de pecado. El arrepentimiento verdadero viene de un sentido de pecado. True repentance comes from a sense of sin. Aquí en versículo 3 tenemos la palabra ¿por qué? Versículos 1 y 2 tenemos peticiones al Señor. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. En versículo 3 tenemos el razón. ¿Por qué yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Es este convencimiento de pecado que lleva el pecador a gritar al Señor por su misericordia. No digo que cada persona que tiene un convencimiento de pecado va a arrepentirse, porque con Acab, con Judas, sí, tenían el convencimiento de pecado. Entendían que eran culpables, pero el convencimiento es un elemento del arrepentimiento verdadero. Y sin esto no puede ser el arrepentimiento. No es suficiente, pero es necesario. Por eso, el Espíritu, entendemos que el Espíritu obra en una manera en el corazón. El Espíritu convence de pecado como una manera de llevar el hombre al arrepentimiento. Si el Espíritu te está convenciendo de pecado, debes cooperar con lo que el Espíritu está haciendo. Hubo una ocasión cuando un ministro, durante un tiempo de avivamiento, estaba pasando por un lugar sin mucho tiempo, pero hubo un cuarto donde había gente, mucha gente, luchando en sus almas, sintiendo una carga para sus almas. Y el ministro, Ichabod Spencer, entró en el cuarto, encontró a una joven y le dijo, ¿qué piensas sobre el estado de tu alma? Ella le dijo, soy gran pecador. El ministro simplemente dijo, es cierto, tú eres muy gran pecador. Y se fue a otro lugar. No tenía tiempo. Pero esa mujer, en el proceso de tiempo, sí se convirtió. Y después preguntó al ministro cómo sabía cómo decirme eso. Simplemente eso. Él dijo, yo trato de cooperar con lo que el Espíritu hace. El Espíritu estaba convenciéndote de tu pecado y traté de empujar lo que el Espíritu estaba haciendo. Si el Espíritu te está convenciendo de pecado, coopera con lo que el Espíritu hace. Bueno, en este convencimiento de pecado hay luz. Dice David, porque yo reconozco, o simplemente yo conozco, mis rebeliones. Por naturaleza, el hombre es ciego, no puede ver, pero el Espíritu trae luz, luz del conocimiento de pecado. Y hay unos rasgos de este convencimiento. Es un convencimiento de pecado. Y digo lo que es obvio, pero aquí está. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No era simplemente un conocimiento del castigo del pecado. No era simplemente un conocimiento que voy a recibir un castigo, la espada no va a salir de mi casa. No, fue un conocimiento de pecado, del odio
del pecado. Yo he pecado contra el Señor. Mi pecado mismo es algo abominable. Y por eso nadie debe esconder delante de la idea que yo siento que sí hay consecuencias de mi pecado. Lo que debemos sentir es el pecado mismo. Yo he pecado contra el Señor. También en este convencimiento es un convencimiento de pecado personal. Usa las palabras personales, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No dice nadie es perfecto, todos somos pecadores. Lo dice en una manera personal. Mis rebeliones, mi pecado. No dice mi papá me provocó, mi papá me hizo cometer estos pecados, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis amigos me tentaron, es culpa de Satanás. No dice, sí es posible que Satanás y otros te han tentado, pero en este convencimiento de pecado verdadero hay una confesión de mi pecado y no hay pretextos en esta confesión. Soy el pecador más grande del mundo. No como el fariseo que dijo, gracias a Dios que no soy como eso publicano. Aquí tenemos un convencimiento y confesión sin pretextos. Y también un convencimiento continuo es lo que el Espíritu obra. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo que el corazón intenta hacer es apagar la luz que el Espíritu trae. Cuando sentimos convencimiento de pecado, muchas veces tratamos de apagar la luz voy a hacer una buena obra para calmar mi conciencia. O siento que si estoy culpable, voy a perseguir placeres para distraer mi mente del convencimiento de pecado. Pero cuando el Espíritu está obrando, el pecador no puede huir de este convencimiento de su pecado personal. Dice, mi pecado está siempre delante de mí, día y noche. En cualquier cosa que hago, yo sé que estoy culpable delante del Señor. Si el Espíritu obra esas cosas en tu corazón, no rechaces la obra del Espíritu. Es la obra de Dios. El arrepentimiento verdadero viene de un sentido de pecado personal. En el último lugar, hoy, tenemos una cosa más y es lo más importante. El arrepentimiento verdadero empieza con un grito para la misericordia de Dios. ¿Qué vale si tenemos convencimiento de nuestros pecados, un convencimiento personal y continuo, si no gritamos al Señor en fe por su perdón y misericordia? Sin este grito,
no hay arrepentimiento. Judas tenía un convencimiento de su pecado, pero el arrepentimiento verdadero empieza con un grito para misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Digo que arrepentimiento empieza con este grito para la misericordia de Dios. No digo que este grito es el único elemento de arrepentimiento, porque en el concepto de arrepentimiento también tenemos intenciones y luchas y deseos para una vida cambiada. Es lo que vemos en los versículos postreros de este salmo. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. En su arrepentimiento, David dio el fruto de una renovación en adorando al Señor. Y es un parte de arrepentimiento, un cambio de vida. Sin eso, tenemos solamente un grito que es vano. Ten piedad de mí, y el hombre continúa en su pecado. Eso no es arrepentimiento. No digo que este grito es el único elemento, pero digo que es el primer elemento. Aquí empieza David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No dice, ten piedad de mí porque ya he cambiado mi vida. No dice, ten piedad de mí porque ha hecho buenas obras para pagarte, oh Señor. Porque he hecho buenas obras, perdóname, oh Señor. No dice eso. Sin ya practicando algún cambio, sin basado su confianza en un cambio en su vida, David gritó inmediatamente al Dios de los dioses para un perdón, basando su grito no en alguien que estaba en David, pero basando su grito para misericordia en lo que estaba y lo que es en Dios, en su misericordia. Y por eso, hoy mismo, el pecador, oyendo las palabras de Dios, puede gritar ahorita a un Dios misericordioso para perdonar sus pecados, como el malvado en la cruz, sin un cambio de su vida, simplemente gritó al Señor, acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. En este grito, en versículos 1 y 2, hay gran necesidad. Porque, por ejemplo, los niños, ¿por qué claman a tu mamá para una bebida o por comida? Es porque tienen necesidad. Aquí David nos dice, oh Señor, gracias que todos son perdonados. Es tu tarea para perdonar los pecadores. No dijo eso. Clamaba,
ten misericordia de mí, oh Señor. Tocaba la puerta. Si el Señor no me contesta, voy a perecer debajo de la carga grande de mis pecados. Clamaba con necesidad, como Bartimeos, el hombre, el ciego. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el arrepentimiento verdadero hay una urgencia. No es, bueno, fui hoy a la iglesia y oí un sermón sobre arrepentimiento y voy a considerarlo más tarde. No, en el arrepentimiento verdadero, el pecador dice, mi necesidad es grande y es ahora mismo. Y clama al Señor por necesidad y también con fe. David clamó a Dios con fe. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David tenía fe basada en algo afuera de David, y era la misericordia de Dios. Fe no es... fe tiene una certeza sobre el objeto de fe. Cuando David clamaba para la misericordia de Dios, no dijo, bueno, espero que hay misericordia en Dios, pero no sé, quizás sí, quizás no. No era eso. El grito de fe tiene una certeza que sí hay misericordia con el Dios Trino. ¿Y cómo podemos saber eso? Por el Evangelio de Cristo, que es sí y amén. Es la palabra fiel de Dios. Dios ha mostrado su misericordia enviando a su Hijo unigénito. El Verbo se hizo carne y fue a la cruz de Calvario y tomó la ira de Dios tan pesado. Y en eso vemos, sí, la justicia de Dios y la misericordia de Dios para con pecadores. Y fe, la fe de David tenía solamente unas sombras en el Antiguo Testamento, sombras como el Cordero Pascual, porque dice, versículo 7, purifícame con hisopo. Tenía que ver con el leproso y la sangre del cordero puesto en la puerta. Tenía esa sombra, pero no tenemos solamente sombras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo está publicado delante de tus ojos. Cree en Él y serás salvo. Aquí hay la base para una fe evangélica y salvífica. El pecador más grande del mundo puede gritar al Dios de los dioses, basando su clamación en la sangre de Jesús, y va a ser recibido y salvado. Gracias a Dios. David en este grito oró con confianza. El creyente en Jesús tiene una entrada con confianza a la presencia del Señor. David no pide poco, pide mucho. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No dice,
haz mi pecado en algo más pequeño y voy a hacer el resto. Dijo, en la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Algo borrado ya no parece. Y clamó al Señor que sus rebeliones sean invisibles, borrados delante de los ojos de Dios. Dijo, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y más adelante habla diciendo, más blanco que la nieve. Pidió al Señor un lavamiento completo y un lavamiento en dos tipos. Lávame de la culpa del pecado, lávame del poder del pecado. Gracias a Dios que tenemos su palabra. ¿Por qué permitió el Señor que David cayó en este pecado grave? Sus propósitos son santos, pero son propósitos de misericordia, para que tú puedas saber que con Dios hay perdón y que puedas entender qué es el arrepentimiento verdadero. Por eso tenemos Salmo 51. Y es un salmo para todos, un salmo público, un salmo dado al músico principal. Es un salmo para el que nunca ha arrepentido de sus pecados. Un salmo para enseñar por la primera vez qué es arrepentimiento. Es un salmo para, como David, un creyente, un santo, para renovar su arrepentimiento delante de los ojos de Dios cada día. Y que el Señor bendiga su palabra, que no sea en vano para con ustedes, pero para que da de fruto. Amén.